Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Para que yo también pido un aplauso al responsable de que estemos aquí. Buenas noches, Antonio. Déjame que presente también a Jesús Pacheco, concejal de Cultura y Turismo. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches. ¿Eres oyente del Espacio en Blanco? Soy oyente del Espacio en Blanco, hasta esa voz de niña que termina. Sí, mi niño. Tu niño. Se ve que eres un tío inteligente. Y hablaba con el alcalde. Yo he venido muchas veces a Murcia y me he quedado sorprendido de lo bonica. ¿Cómo decís aquí? Bonica. Bonica que está Murcia. ¿Cómo lo habéis cambiado? Hoy está en todas las plazas, hay un festival, hay una música, tenéis abierto todos los museos y la habéis puesto más bonita de lo que era, ¿no? La hemos puesto guapa, y aquí, como dicen en Murcia, guapa. Guapa, pero guapa. Os doy la enhorabuena y también, sobre todo, porque los políticos, que sois esa especie rara, o algunos, os hayáis dado cuenta de que el misterio también es cultura, y fíjate cómo son estas jornadas. O sea que gracias también por habernos traído aquí. A vosotros, que sois los que traéis esa cultura, esa otra cultura a nuestra ciudad. Pues eso, enhorabuena. Espero que sigamos compartiendo más historias. Y me decías que, eso no quiero que te vayas, que Murcia siempre ha sido un crisol de culturas. Árabes, judíos, cristianos, y estaban todos tranquilitos aquí. No había leña, como yo vengo de Jerusalén ahora, ayer estaba allí, y bueno, ya sabes la leña que hay por esos lugares a veces. Aquí fue una cosa curiosa porque entró Jaime I hace 751 años, acabamos de hacer la semana pasada, cumplíamos ese aniversario, estamos celebrando el 750 aniversario de la creación del Concejo Cristiano en Murcia, y fue una toma de la ciudad sin derramamiento de sangre, y estuvieron conviviendo durante muchos siglos judíos, musulmanes y cristianos aquí en nuestra tierra, bastante bien avenidos. Qué bien. Ojalá eso sirva de ejemplo y se siga continuando para que podamos seguir viviendo tranquilos todos. Enhorabuena. No sé si habrá después del año que viene otro congreso. Creo que estáis aquí hablando. No, sin duda. Gracias. Sé que tienes que irte, seguir poniendo así de bonita, de guapa Murcia. Gracias. Ahí estamos. Gracias. La que has liado, ¿no? La que ha liado, no la he liado yo, la hemos liado todos, el señor concejal que nos ha traído hasta Murcia, vosotros que siempre os prestáis para estar aquí y, lógicamente, toda esta gente. Imagínate, yo ni en mis mejores sueños pensaba que íbamos a tener la capacidad de traer tanta gente, para que vean lo importantes que sois. No, tú que te metes en estos líos. Además, gente, curioso porque ha venido personas de un montón de lugares. Pues mira, hasta donde yo sé tenemos gente que ha venido de Irlanda, de Inglaterra, de Francia y de Portugal y de todos los rincones de España. Pues enhorabuena, que se repita, y eso, gracias a la gente que ha venido y gracias por daros cuenta de que esto es cultura y hay que seguir haciéndolo. Pero no me despidas todavía, porque 1987, 2017, 30 aniversario del Espacio en Blanco. ¿Te digo un secreto? Dímelo. El otro día, contando, son más años de 30, pero vamos a dejarlo en 30. No me fastidies, que te acabo de hacer una cosa. Vamos a dejarlo en 30, bien. Vamos a quitarnos años. Pues mira, quien organiza el congreso, más allá, este cuarto congreso, como se cumple vuestro 30 aniversario oficial, ¿O más? ¿Sí?
os regalamos esta pieza que está hecha a mano, con mucho cariño, para que recordéis siempre este congreso y este día. Qué bonito, lo pondremos en las redes sociales. Os doy las gracias. Te veo dentro un poquitito para que nos cuentes cosas de esa Murcia misteriosa, y a ti también te saludo y te doy las gracias. Muchas gracias, Miguel, por lo que hacéis, que es muy importante también. Que sigáis viendo, escuchándonos y que nos sigamos viendo. Gracias. Enseguida seguimos, vamos con esa primera introducción que nos va a dar algunos de los datos de esos... Está sonando por ahí algo. De estas cosas especiales que hemos preparado. Una introducción con algunos de los invitados. Escuchad. Esta noche tenemos un programa especial del Espacio en Blanco desde el Teatro Circo de Murcia. Muchos serán los invitados que irán pasando por nuestro especial escenario y muchos los misterios que vamos a analizar. Comenzaremos conociendo algunas religiones extrañas de nuestro mundo, esos sistemas que el ser humano se ha creado para religarse con la divinidad. Seguiremos buscando certezas sobre ese mundo del más allá. Algunos testimonios de apariciones, presencias y esencias que se manifiestan desde esa puerta del más allá. Descubriremos también algunos aspectos de este lugar que visitamos. Murcia misteriosa lo hemos llamado. Y terminaremos descubriendo algunos lugares que no debemos visitar cuando cae la noche. Estos son los planes de este programa especial y, como siempre, lo hemos preparado con un único objetivo: que disfrutes en nuestra compañía. Ahí están nuestras intenciones. Si abrimos redes sociales, se nos había olvidado, podéis buscarnos en el Face y en Twitter poniendo ahí Blanco Radio, y si queréis mandarnos algún mensaje, espacioenblanco@rtv.es. Ahí vais a tener unas cuantas fotos de este teatro y de estos momentos que estamos viviendo aquí. Y saludar a nuestro primer invitado, don Jesús Callejo. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Otra aventura más en la que estamos, ¿eh? Otra aventura más. ¿Cómo nos gusta el vicio? Estamos viciados, sí, señor. Escritor, experto en historia, abogado, ¿no? Bueno, ahora ya estoy más en excedencia que otra cosa, pero mi formación es jurídica y soy licenciado en Derecho. Director del Escóbulo de la Brújula, y bueno, compartimos un montón de aventuras juntos, sí, lo cual tenemos muchas pendientes todavía. Sí, ya sabes que nuestros destinos se cruzan y siempre en momentos divertidos, mágicos, misteriosos, y eso es lo que tú llamas compartir, y compartimos desde luego muchísimos momentos. Sí, señor. Un placer, os pido un aplauso para Jesús Callejo, nuestro primer invitado. Ya has dado una charla aquí en el Congreso, ¿verdad? Sí. Guapo. Y hay un tema interesante que quiero que nos compartas y que nos cuentes al resto de los oyentes del Espacio en Blanco. Tras esa introducción lo vemos.
las religiones de nuestro mundo. Conozcamos algunos detalles de la mano de nuestro invitado. Pues sí, está un poco un resumen de las religiones, y no me digas que hay una religión que se llama los adoradores de Rambo. Sí. Bueno, ya sabes que Rambo con su patada giratoria ha creado mucha liturgia y mucha leyenda urbana. A ver, con Rambo y con Chuck Norris ocurre dos cosas muy similares, en definitiva, pero que ha dejado de ser algo que forma parte del chiste, incluso de los foros comunes que hay en Internet, para convertirse en algunas localidades del mundo como referentes a la hora de seguir sus enseñanzas, porque piensan que son inmortales, porque piensan que son capaces de hacer cualquier burrada y sin tener consecuencias. El caso de Rambo, de adoradores de Rambo, los Kamula, que es una etnia que está en Papúa Nueva Guinea, le tienen como un auténtico dios. ¿Por qué? Porque hubo un antropólogo que para evangelizarlos y para, sobre todo, darles a entender un poco la cultura occidental, pues les puso muchas películas de Sylvester Stallone. Entonces, claro, patada va, patada viene, sientes o no sientes las piernas, pues hizo que Rambo para ellos fuera un auténtico ídolo. Y con Chuck Norris, que no llega a ese extremo tan localista, Chuck Norris es más universal, Chuck Norris es la persona que ha permitido que todos los que estamos aquí sigamos vivos gracias a sus poderes. Pues Chuck Norris sí que se da una característica muy similar, pero con la diferencia de que no forma parte de un culto privativo y localista como en Papúa Nueva Guinea con John Rambo, sino que todo el mundo me refiero, que sigue sus películas y sigue sus enseñanzas, le tiene como la persona que es capaz, ya digo, de hacer prácticamente todo, lo más parecido a Dios. Estamos hablando de una adoración totalmente irónica, satírica, lúdica, sin buscar ninguna connotación espiritual. Pero claro, cuando ves tantas referencias, tantos chistes, tantos carteles diciendo aquí adoramos a Chuck Norris, tiene sus mandamientos, tiene su credo, ¿sí? Hombre, claro, por supuesto, tiene sus requisitos, entonces es cuando dices, bueno, pues evidentemente hay toda una religión paródica alrededor de este personaje y sobre todo alrededor de todo lo que puede hacer o no hacer, hasta el punto de que no hay que invocar el nombre de Chuck Norris en vano. Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España. Y esta noche con Jesús Callejo aquí en este flamante teatro en Murcia, Teatro Circo. Otra religión que me ha llamado mucho la atención, el movimiento del dios Frum. ¿Quién es este o cómo es esto? Pues mira, eso es un culto cargo. Tú sabes muy bien, Miguel, un poco en qué consisten los cultos cargos que se dieron sobre todo alrededor de la Segunda Guerra Mundial, en las islas del Pacífico Sur, donde al llegar tropas de Estados Unidos llegaron con toda la tecnología, los alimentos, suministros. Pues imagínate, eran pueblos, eran tribus que vivían pues en épocas muy, muy atrasadas, ¿no? Ver aviones, ver todo el embalaje, por ejemplo, que traían, que caían de esos aviones, ¿no?, en los aeropuertos, y sobre todo ver los uniformes, ver la jerarquía, las armas, todo aquello les pareció que era lo más parecido a un ser extraterrestre o a seres extraterrestres. Entonces, a partir de ahí se generó ese culto cargo, porque estamos hablando de islas que no sufrieron los desastres de la Segunda Guerra Mundial, sino todo lo contrario, eran islas de suministros para luego atacar a otros lugares. Entonces, claro, ellos solo veían que de lo que caía de allí, pues todo era bueno. Y se genera, sobre todo en el archipiélago de Vanuatu, hubo más islas del Pacífico Sur, pero ahora mismo solo se mantiene este culto cargo, este culto al dios Frun en Vanuatu. En concreto es un archipiélago que fue un condominio francés-inglés en los años 30 y de luego, pues cuando consiguió la independencia en 1980, pues ya se convierte en Vanuatu, eran las Nuevas Hébridas antiguas, ¿no? Y ¿qué ocurre? Pues que en los demás sitios, poco a poco, con la televisión, se fueron occidentalizando y se dieron cuenta de que, bueno, que los cultos cargos no dejaban de ser una superstición. Pero en determinados lugares, como la isla Tana, hay dos cultos muy curiosos que todavía se mantienen. Uno es al dios Frun, y ahora te explico quién es, y el otro es el príncipe Felipe, que es el duque de Edimburgo, el esposo de Isabel II de Inglaterra. Bueno, en un caso y otro son muy similares. En el caso del dios Frun es porque en esos años 30, principios de los 40, uno de los que llegó allí, parece que era un oficial negro, en fin, condecorado, donde todos los blancos lo obedecían. Imagínate en Vanuatu, que todos son de raza negra, y que vean que un negro tenía poder, que realmente el que lo obedecía eran los blancos. Bueno, pues consideran que era un dios, lo más parecido a un dios. ¿Y por qué le llaman el dios Frun o John Frun?
porque parece que es una malformación de la palabra. Cuando él se identifica dice que yo soy John from America. A John from America. Entonces el John from, pues el from, pues imagínate que había un paso, ¿no? Y ellos se quedaron con esa idea. De tal manera que desde ese momento empezaron a adorar al dios Frun. Cuando él se va, cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, piensan que siempre va a llegar. Se hace una fiesta cada 15 de agosto porque creen que ese es el momento en el que vuelve otra vez a venir dádivas, objetos caídos del cielo, y que el dios Frun les va a dar todo tipo de bendiciones. Y en el caso del príncipe Felipe de Edimburgo, algo muy similar también en Vanuatu, pero en este caso es porque en algún momento él hizo allí sus galas, obsequió con muchos objetos y regalos a todos los jefes de la tribu, y le siguen adorando hasta el punto que tienen su retrato, y el día de adoración de su retrato es el día en el que nació también el duque de Edimburgo. De tal forma que entre las dos hay rivalidades. Unos dicen que el auténtico dios, el verdadero, es el dios Frun, y otros dicen que no, que el auténtico verdadero es el príncipe Felipe. Entre ellos no se pegan, pero sí se miran con recelo diciendo que a ver quién es el dios auténtico y verdadero, cuando en el fondo son dos cultos cargos, dos variantes que a día de hoy se siguen manteniendo. Como muchas otras religiones, pero es curioso que ese inicio de una religión, si podemos retrotraernos al origen de las nuestras, hay muchas similitudes, algo que viene del cielo, claro, que podía ser bueno, no digo nada, pero sí, te hace pero pensar y reflexionar. Lo bueno, ¿no?, del culto cargo es verdad que es un folclore en formación. Es decir, vemos en el siglo XX cómo se pudieron generar los mitos, imagínate hace 2000 o 5000 años. Es decir, de algo que para ellos era sorprendente, imagínate, claro, evidentemente, si nos remitimos más atrás, algo ocurrió, hay un efecto sobrenatural para ellos que lo interpretan como algo divino, y a partir de ahí surge el culto. Que el culto cargo sí se ve claramente como en una mentalidad donde no están preparados para asumir todo este tipo de información tecnológica, ellos lo atienden como si fuera un dios. Un poco lo que decía Arthur C. Clarke. Dice, la tecnología más avanzada es indistinguible de la magia. Es decir, es que no distingues un poco dónde termina la magia y dónde empieza la tecnología. Pues para ellos ocurre lo mismo. Y es verdad que a nivel sociológico se podría extrapolar, porque si esto ocurrió a mediados del siglo XX, con ya la información que teníamos, fíjate lo que hubiera pasado en tiempos pretéritos. Pues evidentemente algo ocurre siempre, un fenómeno extraño, y ese fenómeno extraño, que puede ser una aparición, un objeto luminoso, una entidad que da un mensaje, sea el que sea, y no vamos a especular de dónde viene, pues a partir de ahí empieza una liturgia, empieza una hierofanía, empieza la manifestación de lo sagrado, y de ahí a que haya un sumo sacerdote, haya unos mandamientos y haya un templo, pues hay un paso. Más de religiones, pastafarismo, ¿esto qué es? Bueno, el pastafarismo, aquí entramos ya en esas religiones paródicas. En la introducción se hablaba de esas religiones oficiales, ¿no? Todo el mundo conoce las religiones oficiales, el judaísmo, el cristianismo, el budismo, hinduismo. Bueno, pero hay gente que es atea, hay gente que no profesa ninguna de estas religiones. Y ellos creen que aquellos que creen en una religión, imagínate, monoteísta, tienen los mismos fundamentos para creer, por ejemplo, en el monstruo del espagueti volador, que es el pastafarismo. Monstruo del espagueti volador. Exactamente, eso es el pastafarismo. Dice, ¿por qué? Bueno, pues se basan en las mismas analogías. Dice, ¿por qué yo tengo que creer en un Dios omnipotente, que es invisible, pero que no tengo ninguna prueba fehaciente? Pues lo mismo que si yo digo que creo en un monstruo, que es un espagueti, que es volador, y además que puede ser invisible, puede transformarse en lo que le da la gana, y entonces esa religión paródica, el pastafarismo, tiene también un fundamento muy concreto. Mira, en los años 90 hay un consejo escolar que en Kansas quiere imponer obligatoriamente a los colegios, de niños, que se estudie, por una parte, la teoría de la evolución de Darwin, pero también quieren que se estudie la teoría del diseño inteligente, que es una variante del creacionismo, es decir, que todo ha sido creado por Dios y te lo crees o no te lo crees, un dogma de fe. Entonces, Henderson, que era el que crea este movimiento, dice, bueno, ¿por qué se les tiene que obligar a los niños a estudiar también el diseño inteligente? Dice, lo mismo pueden perfectamente estudiar y creer que existe un espagueti, un monstruo del espagueti volador, que es el Moresbol, que sería un poco el acróstico. Y entonces, bueno, funcionó de tal manera, el boca a boca y sobre todo en las redes sociales, que al año siguiente en Kansas tuvieron que suprimir esta norma del consejo escolar porque se dieron cuenta de que enseñar a la vez el diseño inteligente era lo mismo que enseñar esta doctrina. A partir de ahí empezó a surgir, empezó a crecer, y ahora hay muchísima gente que se considera pastafari, no rastafari, pastafari, es decir, creyente
creyente en el monstruo del espagueti volador, que se tienen que vestir de piratas porque ellos dicen que hay una relación causa-efecto entre el aumento de la temperatura global y la disminución de piratas. Dice, eso mismo, dice, ocurre con las religiones monoteístas. Dice, nos hacen creer que hay una causa-efecto, lo mismo que nosotros podemos creer que desde que los piratas descendieron en número en el siglo XVIII, la temperatura global ha subido. Bueno, pues para que veas un poco cómo utilizan ellos analogías para, de alguna forma, mofarse o reírse de las religiones oficiales. Por eso ellos dicen que son religiones paródicas. Hay gente para todo, ¿eh? Hay gente para todo, pero cada vez tiene más fieles, pero claro, siempre son fieles que están adscritos dentro de lo que es el ateísmo, el agnosticismo. Es decir, si alguien quiere creer en Yahvé, en Jehová, en Alá, yo creo en el monstruo del espagueti volador. Incluso tiene también sus monumentos, por ejemplo, en Crossville, en Tennessee, tienen un monumento. El espagueti volador es una masa de espagueti con 2 albóndigas y 2 ojos. Y te lo crees o no te lo crees, pero tienen toda una liturgia, tienen unos mandamientos y tienen unas fechas para celebrarlo por todo lo alto. Te puedes imaginar que se ponen de pasta hasta arriba. Increíble. Casi terminando, hay otras extrañísimas. El jedismo. Eso tiene que ver con los jedis. Con los Jedis, claro. Fíjate, toda la saga de Star Wars tiene también una parte filosófica. En fin, todo el maestro Yoda, cuando enseña sus mensajes, pues la verdad es que tiene su fundamento. Entonces, hay mucha gente que piensa que esa saga, los fieles, son auténticos fans, piensan que ahí hay una serie de enseñanzas soterradas que tienen su fundamento y que se podían practicar, sobre todo basado en lo que es la fuerza. Para ellos, la gran entidad, el gran arquitecto del universo es la fuerza, y la fuerza tiene el lado oscuro, el lado luminoso. El lado luminoso lo presentaría el maestro Yoda, y el lado oscuro ya te puedes imaginar quién lo representa, ¿no? Darth Vader. Bueno, pues ellos lo practican, lo siguen, hasta el punto, fíjate, cuando se hizo una estadística en el año 2002, llegó a la conclusión de que en el Reino Unido había unas 400.000 personas que estaban adscritas a los Jedis, al jedismo. Es decir, eso supone el 0,7 de la población del Reino Unido. Eso supone que es la 4ª religión más seguida en el Reino Unido. Y en Australia había 80.000 seguidores de los Jedis. Entonces, bueno, en broma, no en broma, pero el hecho es que se visten a la usanza, llevan sus espadas láser, hacen sus combates rituales y creen que hay que estar siempre en el lado luminoso de la fuerza, con lo cual tienen también su carácter positivo porque ellos son seguidores de Yoda. Luego están los de Darth Vader, que ya sabes que les intentan hacer la puñeta. Curioso. También hay religiones dedicadas a personajes públicos como Maradona, claro, que han inventado una religión para él. Totalmente, hombre. Y un catecismo y una serie de credos y de... Y sí, incluso una cronología, porque dice que el tiempo actual no existía antes de que naciera Maradona. Como Maradona nace en 1960, a partir de ahí se cuentan los años como, por ejemplo, ahora estaríamos en el año 57 DD, es decir, después de Diego. Después de Diego. Después de Diego. Y entonces ya sabes, Maradona es un dios, tiene sus altares, pero eso yo he visto fotografías de altares en Argentina, y no solo en Argentina, hay más de 80.000 seguidores en todo el mundo y en 60 países donde se practica la religión de Maradona. La Maradona, pues te puedes imaginar, o sea, tampoco es un ejemplo a seguir, pero para ellos es Dios. Y cuando es Dios, incluso la palabra Dios la ponen con el 10 en el medio. ¿Por qué? Porque llevaba el dorsal número 10. Entonces, si no crees en él, da igual, pero para ellos hay que creer en él antes que en Pelé. O sea, imagínate hasta qué punto llega. Yo creo que los brasileños no están muy de acuerdo con ellos. Increíble. También hay de músicos. Una religión dedicada a Elvis Presley. A Elvis Presley. Bueno, hay una a Lady Gaga. Está la religión gagárica, que ya creo que con el nombre dice bastante, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere seguir a Lady Gaga, tiene su responsabilidad y su karma. Pero en el caso de Elvis Presley es más curioso todavía. Desde que él muere en el año 1977, cuando muere, en fin, en Graceland, en esa gran finca, ¿no? Donde todavía dice que sigue viendo a su fantasma. Hay muchos testimonios. Pues él piensan los seguidores que no está muerto, que todavía él sigue vivo, ¿no? Entonces, y por eso aparece en determinados sitios. Claro, por eso hay gente que va de Elvis Presley y todavía hay gente que dice, yo le he visto vivo y tal, lo cual eso se mantiene un poco el mito, ¿no? Pasa como el mito de los grandes dioses y de los grandes héroes que van a volver en el momento preciso, es decir, cuando la humanidad entre en crisis, aparecerá Elvis Presley con su guitarra para salvarlos, ¿no? Cantando el In the Ghetto. Bueno, pues en el caso de Elvis Presley, a día de hoy se mantiene un tipo de, vamos a llamarlo, de estructura jerárquica, es decir, tiene su sumo sacerdote, hay que vestirse de una determinada manera justo precisamente en las fechas conmemorativas de Elvis Presley, y se llama así la iglesia presleriana, hasta el punto de que tienes que mirar una vez al día, por ejemplo, en dirección a Las Vegas,
como no, hay que hacer una vez en la vida, por lo menos, un ritual y una procesión, casi una peregrinación, hasta su finca donde él muere, donde pasa los últimos años, en Graceland, y tienes que consumir los 31 productos que él consumía. Tienes que tener el frigorífico. Y esos productos eran salchichas, bacon, en fin, crema de cacahuete y los laxantes que los utilizaba mucho para mantenerse en forma. Entonces yo no sé si es recomendable esta religión seguirla, pero lo que sí te puedo asegurar es que adelgazas bastante. Casi me queda una aquí, y bueno, hay muchas, ¿no? Pero el movimiento raeliano, este es un poco conocido, ¿no? Francés, claro, o extraterrestres ahora. Aquí ya damos una variante, es decir, todas las que estamos hablando en general son religiones paródicas, son religiones unipersonales, como en el caso de Maradona o de Elvis Presley, bueno, para mayor gloria de este tipo de personas que tú admiras y, por lo tanto, creas un culto alrededor de ellos. En el caso de los raelianos, que sabes que viene de los años 60, de Claude Bourillon, que él tiene una revelación extraterrestre, según él, de los Elohim, y a partir de ahí cambia su vida, y no solo cambia su vida, sino de todos sus acólitos. Y crea esta iglesia, o sea, ya no es un movimiento ufológico, sino que crea toda una iglesia. ¿Por qué? Porque según sus revelaciones, le da todas las explicaciones de los grandes misterios que tiene la humanidad. Dice que el ser humano es una especie de clonación genética de estos Elohim, que serían los extraterrestres, de cómo hemos llegado aquí, cuál es nuestra función. Ellos crean, además, tienen como una variante genética muy interesante, que es la que creó mucha polémica. Crearon una empresa de clonación, Clonet se llama, donde Brigitte Boisselier, una gran científica, pero que se ascribió un poco a este movimiento, y dicen que crearon la primera persona clonada. Nunca se demostró que fuera así, pero eso, bueno, rebasa todos los límites éticos que te puedes imaginar. Han creado sedes platillistas donde dicen que están a punto de llegar los seres venidos del espacio. Practican el sexo a mansalva, sobre todo su líder, diciendo que eso es muy sano para conseguir la evolución de forma más rápida. No sé si sus acólitas están igualmente de acuerdo. Y él tiene un sistema político un poco de que todos somos como células del mismo organismo, pero bueno, las células del pie no son lo mismo que las células del cerebro. Claro. Él tiene la suerte de ser la célula del cerebro y por lo tanto es el que tiene que mandar un poco a sus huestes. Bueno, lo cuento esto porque hay varias religiones similares basadas en estos contactos ufológicos que en el fondo caen en lo ridículo porque son también afirmaciones indemostrables, pero que ellos se basan en que tienen información de primera mano porque han sido sus guías, sus extraterrestres, sus Elohim, lo mismo que otras iglesias, dice que son los Anunnaki los que están proveyendo de esta información, y hay mucha gente que los cree. Y además, para colmo, y en eso se parecen mucho a las religiones monoteístas, creen que los que estén metidos en esa religión son los que se van a salvar. Son los que cuando llegue el momento final, la catástrofe, el apocalipsis, van a bajar las naves y ellos serán redimidos porque han sido investidos por la gracia divina, en este caso de los Elohim. Todo esto que parece ridículo, hay mucha gente que se lo cree a pies juntillas. Entonces ahí entraríamos en esa sociología de por qué la gente necesita creer. Y cuando no crees en las religiones convencionales, te haces una religión paródica. Y cuando no crees en eso, siempre está el extraterrestre salvador que va a llegar en el momento para rescatarte en el momento oportuno, siempre que hayas pagado generosamente tu donación. El ser humano necesita creer, estamos un poco locos. Gracias, Jesús. Forma de contacto y que sigamos viéndonos en estas aventuras. Pues la forma de contacto, pues a través del programa de la Escuela de la Brújula, que cada semana colocamos, y por lo tanto pues ahí nuestra página web, que se llama así, laescueladelabrujola.com, pues ahí nos puede ver. Y luego a través de Facebook, yo tengo mis dos páginas, Jesús Callejo en la página personal y la página profesional. Toda la gente que me mande un mensaje, a todos contesto, porque yo creo que es lo mínimo que se puede pedir. Entonces, gracias. Os pido un aplauso, gracias, que sigamos viéndonos y que deseo lo mejor. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Y seguimos adelante, programa especial del Espacio en Blanco, celebrando esos más de 30 años de misterios, aquí en el Teatro Circo de Murcia. ¿Estáis a gusto? Vale.
Saludar a nuestra segunda invitada, Sol Blanco Soler. ¿Cómo estás, Sol? Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos después de todo este agotamiento, ¿no? De religiones, ¿verdad? De religiones. Bueno, es que es tan increíble lo que cuenta Jesús que parece mentira, ¿verdad? Claro que yo también cuento cosas raras. Sol Blanco Soler, miembro del grupo EPTA, periodista. Os pido un aplauso para ella. Y mucha gente, lo decíamos, no sé si en el tren o ayer comiendo, hoy, a no ser el día en que vivo, sí, que mucha gente te pregunta si somos familia. A mí también me lo preguntan. Sí, es que como compartimos lo de Blanco los dos, pues me preguntan, ¿y tú eres algo de Miguel Blanco? Porque nunca preguntan lo contrario. Siempre me preguntan a mí. ¿Ah, sí? Sí, bueno, sí. A mí me dicen lo contrario, ¿eh? ¿Tú eres algo de Sol Blanco Soler? No somos familia, pero como si lo fuéramos. Como Hay si veces lo fuéramos. que uno se encuentra por ahí con gente especial. Pues llevamos muchos años. Sí, señor. Quiero que escuches una introducción y que me cuentes algunas de tus experiencias. Vamos con ello. ¿Hay certezas de que existe el más allá? Hombre, yo no sé si para los demás existe esa certeza, pero para mí, que oigo a esas personas fallecidas conversar con nosotros, contarnos sus problemas, porque los tienen y por eso no se han ido definitivamente de nuestro lado, es decir, se quedan aquí como atascadillos en esa interfase que llamaba Sinesio Darnell, que es una primera fase que pasamos cuando fallecemos. Nos quedamos muy cerquita y esa cercanía normalmente se quedan porque quieren, porque tienen cosas que hay miles de justificaciones que ellos dan, pero unos dan porque han dejado su casa y su casa sigue siendo su casa, otros porque ellos tienen que seguir trabajando, son esos borrachos de trabajo que cuando mueren pues encuentran la falta y se creen necesarios. Su ego también es muy tremendo, es decir, unas veces es por amor, porque han dejado aquí a la persona querida, otras veces porque han sido asesinados y quieren venganza, otras veces porque son asesinos y lo que tienen miedo precisamente es de ir plenamente al otro lado por miedo al castigo que según ellos son conscientes de que merecen de alguna manera, ¿no? Es decir, que hay muchas maneras por las cuales se quedan. Entonces, cuando nosotros contactamos con ellos y hablamos a través de Paloma y de Aldo, que son... Es lo que te quería aclarar, dice que contactamos, hablamos, como si fuera un teléfono que pudieras hablar con ellos. ¿Lo hacéis a través de Paloma Navarrete? Sí, pero... Y Aldo Linares, que estaban en nuestro programa también. Claro, es que Paloma ve a través de la bola el personaje y una vez que sitúa el personaje en la bola, porque aparecen, es decir, no es algo voluntario por parte de ellos, Aldo automáticamente utiliza ese fallecido a Aldo para hablar con nosotros. ¿Es como si entrara dentro de él? No entra dentro de él porque, vamos a ver, aunque se llama medium de incorporación, vulgarmente hablando, ajá, cuando yo se lo pregunto a él me dice que no, que es como si fuera un abrazo. No, él no permite que entren, porque entre otras cosas es muy curioso, dice, yo tengo mi propia alma, mi propio espíritu, cómo esa otra persona que tiene otro también va a desplazar mi espíritu para colocarse. Dice, eso es un mito que existe de que la incorporación consiste en meterse dentro del cuerpo físico. Dice, eso no es verdad. Ahora, sí me utiliza para hablar y yo me dejo, sirve de instrumento, de portavoz
a ese fallecido que ya, por supuesto, no tiene voz y no puede comunicarse. Y muchas veces el comunicar su problema a ellos les sirve de mucho, y nosotros también para poderles ayudar. No puedes ayudar a alguien si no tienes convencimiento de qué es lo que realmente le pasa. Y eso es esa especie de diálogo que se establece entre el resto del grupo, Paloma y Aldo, y el fallecido, en el que podemos intervenir todos. Tú dices es como un teléfono, pues es como si de alguna manera Paloma y Aldo se convirtieran en un teléfono portátil y nos lo fueran pasando a cada uno de nosotros para poder nosotros hablar también con el personaje. Déjame que te diga, es curioso porque eso que cuentas parece de locura, es decir, unos tíos que a través de una bola de cristal comunican con espíritus y tal, pero lo curioso, a veces hemos estado con vosotros en Canarias, ¿te acuerdas? ¿No? Y hemos visto a través de programas de televisión, etcétera, cómo vais a lugares que no conocéis la historia, y de repente Paloma describe con perfección absoluta lo que está ocurriendo allí, lo que todas las circunstancias que se han dado y que corresponden con la realidad que ella no conocía. Claro. Con lo cual es una prueba de su videncia. Es que ella es vidente, claro. Digo, es una prueba evidente de que... Evidente de que eso ocurrió. Pero fíjate, una cosa es lo que hace Paloma, por ejemplo. Nosotros sí sabemos, porque, vamos a ver, nosotros acudimos normalmente, Miguel, a los sitios donde nos llaman, porque tienen problemas. Es decir, que esa es la base de EPTA. Es decir, que se ponen en comunicación con nosotros o por el correo electrónico o sencillamente por el teléfono de alguno de nosotros y nos dicen, nos cuentan su caso y que necesitan ayuda. Eso es suficiente para poner en marcha el equipo. ¿Nunca cobráis nada por...? No. Vale. No. Me gusta soltarlo para que se sepa. No, la gente que nos conoce lo sabe perfectamente, pero bueno, es conveniente a veces volverlo a repetir, decirlo, porque no cobramos nada. Eso lo estableció Pilón ya cuando fundó el equipo. Está muy bien. Y aunque algunas veces nosotros nos irritamos porque decimos la gente no es muy agradecida, le has solucionado el problema, de momento cuando te despide te dice muchísimas gracias, pero luego son incapaces de llamarte al mes y decir, oye, muchas gracias porque ya todo ha pasado y gracias por esa ayuda vuestra. Pues sería muy agradable por nuestra parte recibir ese agradecimiento. Entonces muchas veces hemos hablado y a lo mejor si cobráramos la gente nos tomaría más en serio. ¿Sabes? Más en serio, más para darnos esas gracias que a veces necesitamos todos cuando hemos hecho el trabajo bien hecho, ¿no? Vale, localizáis una situación, os dais cuenta que hay un ser allí fallecido, os cuenta la historia, os dice que está pegado por cualquier circunstancia, le dais luz y ya se va de repente. Tiene que querer herirse. Ojo, primero hay veces que es que el problema está en que no se han dado cuenta que se han muerto. Entonces, no se han dado cuenta. No se han dado cuenta que se han muerto y entonces ellos siguen viviendo una especie de vida virtual en esa interfase cercana a nosotros porque tenemos capacidad de crear, no lo olvides, cuando ya obtenemos el cuerpo energético nuevo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ellos siguen, digamos, recreando su despacho para poder seguir trabajando, cuando ya nosotros cuando vamos allí ese despacho no existe, es otra habitación. ¿Él lo recrea? Claro, él lo recrea. Y entonces te dice que tiene un cofre lleno de documentos importantísimos que no puede dejar. Te pongo un caso del que tenemos. Otras veces, como te digo, pues es un médico. Nosotros hemos tenido varios médicos que creen que han muerto demasiado pronto, que tenían muchas cosas que hacer, que el servicio de urgencias no es el mismo si no están ellos. Fíjate lo que te digo. Un poquito más el micrófono, que está estando por ahí, un poquito más arriba. Eso, sí. Sí. Vale. ¿Me entiendes? Entonces es muy curioso, pero que te sorprendes, que es lo que yo hablo, el asombro, te asombras de que esas personas tratas, primero de que si no saben que se han muerto, tenemos que ir con una delicadeza absoluta para decirles que lo están. Tienes que hacerles ver que ya no comen, que ya no duermen. Tú recuerdas haber dormido en tu cama. Y entonces, claro, es cuando ellos se dan cuenta, cuando alguien les recuerda que todo eso se ha acabado para ellos. Y cuando muchas veces les decimos, pero tú has ido a tu casa y tus hijos no te ven. Pues no. Entonces es cuando se les cae la venda de los ojos y las reacciones son variopintas. O bien sueltan un taco impresionante y dicen, pero es que entonces estoy muerto de verdad, por ejemplo. Ajá. O otros que les decimos, es que estás muerto. Y te dicen, bah, eso son tonterías. ¿Cómo voy a estar yo muerto si estoy hablando con vosotros? Y entonces le decimos, sí, pero bueno, tú estás diciéndonos que estás en el año 64 y nosotros estamos en el 2016.
Pero eso no puede ser. Digo, sí, puede ser. ¿Y cómo a ti no te ven? ¿No hablan contigo? Dice, bueno, es que a veces la gente es muy rara y no tiene por qué hablar conmigo. Fíjate que se utilizan hasta unos registros, unas justificaciones, porque ellos mismos no se han dado cuenta que se han muerto. Entonces ya Paloma hace la labor, porque como lo ve en la bola, los antecedentes de su muerte, y entonces les recuerda. Pero ¿tú te acuerdas que te caíste en el patio del colegio, por ejemplo, uno, de un infarto? Y entonces el otro se queda callado, recapacita y dice, sí, y me llevaron a Jaén al hospital. Entonces tenemos que volver marcha atrás, devanar la madeja para hacerles pensar en la justificación que tenían, que era absurda, porque tienen que asumir una nueva realidad, que es que están muertos. Vaya trabajo curioso. Casos que te han llamado la atención. He leído alguno de tus libros y sobre todo son los niños, ¿no? Bueno, los niños es que son muy difíciles de ayudar. Sí. ¿Por? Pues porque ellos cuando mueren no tienen el concepto de muerte del adulto y no se dan cuenta de que se han muerto. Y lo que a mí siempre me sorprende, que hemos tenido casos de niños, no en la misma proporción que las de adultos, pero casi todos eran niños que no sabían que se habían muerto, que seguían jugando con amiguitos muertos en el parque. Agárrate, es decir, eso te indica de que cuando vamos a un parque donde juegan niños, seguramente habrá niños de los dos lados. De los otros, sí. Habrá niños vivos, pero puede que haya muchos niños ya fallecidos que se encuentran con sus amiguitos que también están fallecidos y juegan juntos. Eso nos ha pasado a nosotros, porque les hemos preguntado, ¿y qué hacéis? Pues nos vamos al parque a jugar. O, por ejemplo, un caso en el que fuimos que nos llamaron porque la niña de la casa, una pequeñita de 3 años, pues decía que jugaba con su amiguita, un hombre. Y entonces los padres pensaban a veces pues, que podía ser un amiguito invisible, de estos que pueden ellos mismos recrearse, aunque yo diría que todas las madres, cuando el hijo o la hija les dice que tienen un amiguito invisible, lo tomen con mucha delicadeza, con mucho cariño, que no le regañen al niño por decirlo. Primero, porque si es verdad que es un niño que él mismo se ha creado para poder no estar tan solo, porque a lo mejor se encuentra solo, conviene que lo tenga, porque eso en un momento adulto o de adolescencia pues desaparece y se acabó. Y si es un niño que verdaderamente está muerto y existe en esa realidad del niño, pues también lo que tienen es que pedir ayuda, porque nosotros les ayudamos. Pero a esos niños se les ayuda, fíjate, ha habido alguno que ha venido el padre, que le hemos llamado, otro vino una mascota a por el niño, una mascota, un perrito, había sido suyo. Y el niño se emocionó tanto que el perro, con una inteligencia asombrosa, empezó a jugar con el niño en la bola de Paloma. Paloma lo veía todo. Y decía, si es que está jugando, llega hasta él, se aleja para que el niño le siga. Entonces comprendimos que el niño lo que quería es que el niño muerto le siguiera. El perro. Al perro. Sí. Y entonces le dijimos, corre detrás, porque nos dio el nombre del perro y todo. Y yo tuve la satisfacción de comprobar que ese niño, que era un niño conocido, yo conocía a la abuela de otro niño que iba a ese mismo colegio, y la seño del niño le iba a recoger con el perrito. Tenía ese perrito y con esas características. Fíjate qué curioso. ¿Y se fue y desapareció? Se fue detrás del perrito. Qué curioso. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Sol Blanco Soler, aquí en esta primera parte del programa, programa especial desde el Teatro Circo, aquí en Murcia. Últimos minutitos, Sol. ¿Hay que tener miedo a este tipo de cosas? No, por Dios. Nosotros lo hemos visto muchas veces que lo planteáis una cosa. No, nosotros no tenemos miedo nunca, en absoluto. Primero porque eso, vamos a desechar de una vez para todas eso de los espíritus malignos.
Te lo digo porque yo en el correo contesto muchas veces cartas de que están preocupados por sombras negras y espíritus malignos. Y yo siempre les pregunto, ¿y quién nos ha dicho que son malignos? Eso tiene que haber habido alguna persona poco preparada que en cuanto estos han contado su caso, pues ya es que son espíritus malignos. Y pasa por caja para que te lo quite a lo mejor. Pues supongo, yo ya no pregunto en eso porque ya, nosotros... Lo digo yo de vez en cuando. Lo dices tú de vez en cuando. Sí. Bueno, pues el hecho es de que la gente del otro lado es gente como nosotros. Gente que pueden estar y que se hayan quedado por pequeños problemas que ellos tengan. Como te digo, problemas de celos, problemas de herencias, problemas de egos, problemas de que no saben hacer otra cosa nada más que trabajar y cuando fallecen quieren seguir trabajando. Se pueden creer ellos mismos imprescindibles y cuando mueren, pues yo tengo que seguir haciendo lo que hacía antes porque me van a necesitar. Ese es otro tema. Es decir, que suele haber varios temas por los que se pueden quedar, pero en cualquier caso no hay malignidad por su parte. Necesitan comprensión, necesitan que alguien con este equilibrio, digamos, nuestro, les atienda, les escuche, comprenda su problema y trate de solucionarlo. Había uno que seguía trabajando en un teatro de Madrid, que era un tramoyista, que se había ahorcado por un accidente de tramoya. Y ese pues nos decía muy serio que él no estaba muerto, que él seguía trabajando porque tenía que pagar su hipoteca. Increíble. ¿Me entiendes? Es decir, que viven en una vida virtual, pero que ellos mismos se fraguan para seguir haciendo lo que creen que deben de seguir haciendo. ¿El caso que más te ha llamado la atención que recuerdes en este tiempo, de esos muchos que habéis vivido? Mira, el del niño que te contaba antes nos dio a todos mucha ternura. Tanto es así que salimos de la casa hechos polvo. ¿Sabes? Es decir, que no viniera el padre, que estaba también allí. Nosotros sabíamos que estaba el padre del niño allí. El abuelo también estaba ¿Fallecidos? Allí. También estaban allí. Y nadie se ocupó de ese niño y tuvo que ser el perrito el que viniera por él. No me digas que no es un drama lleno de ternura por parte de la mascota, pero ¿Estás diciendo que cuando hay más familiares que han desencarnado, se ven entre ellos? Pueden llegar a verse, pero yo te digo que, por ejemplo, cuando una persona está a punto de fallecer, vienen familiares a ayudarles al tránsito. Yo tengo en mi familia dos que me lo han dicho. Fíjate, he visto uno era el marido y otro pues eran sus padres porque era soltera. Y yo siempre que me lo contaban, yo volvía a casa y yo en casa decía, pocas horas quedan, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque dices esto tú siempre con tus cosas, porque claro, es lógico, en una familia donde normalmente estas cosas no se ventilan, pues a ti te tienen un poco como ser extraño, ¿no? Yeah. Y no fallaba. A las pocas horas, máximo 12 horas, se ha fallecido. Casi para terminar, hay mucha gente a la que le están pasando este tipo de fenómenos en sus casas que quizá no lo cuentan por miedo. Pero siempre pueden escribirme, yo contesto el correo de la página. Gracias a Dios estáis vosotros y se puede conectar con vosotros para... Sí, perfectamente. Mira, que me escriban a www.grupoepta.com www.grupoepta.com y ahí abren y hay contactan, escriben un correo y me lo recibo yo y lo contesto yo. Yeah. Porque es uno de mis papeles en el equipo, de contestar el correo electrónico. Y un caso, por ejemplo, que haya habido algún poltergeist. Bueno, el poltergeist no tiene nada que ver con eso, ¿no? No, pero es que no tiene nada que ver porque el poltergeist ya sabes que está causado por una persona viva. Por lo tanto, ahora son mucho más espectaculares que los fenómenos de los fallecidos, ¿eh? Sí. Los fallecidos te suelen llamar la atención. Son pequeñas cosas que tú notas en casa, incluso efectos ópticos. Pero el poltergeist es movimiento de objetos, destrozo de objetos, aportes de objetos. Es muy espectacular y yo eso le recuerdo pues como que he sido una privilegiada, no solo yo sino todo el grupo que lo vivimos, un poltergeist en vivo. El baúl del monje, el baúl del monje, el poder en vivo, que caían cosas pero que tenemos grabado, es decir, que es que pudimos grabarlo. Pero es que eran un carnero de terracota, pero que tendría 60 centímetros, sí. Y desapareció, lo sacaron a la calle porque estaban hartos porque tenía una pinta un poco demoníaco de carnero, ¿no?
Y a la mañana siguiente, cuando entraron en la tienda, el carnero estaba en mitad del pasillo, había entrado solo. Había vuelto a la casa. Sí. Había fenómenos de esos muy raros. Y fíjate, son todos causados por una persona viva. Sol Blanco Soler, os pido un aplauso para ella, un ser encantador que sabe comunicarse con ese mundo del más allá. Vuelve a repetir, Sol, esa forma de conectar con vosotros. www.grupoepta.com, y allí tendrás para escribir el correo y contestaré encantada a él. Ha sido un placer que haya estado de nuevo con nosotros en este programa especial. Nos seguiremos viendo. Ya sabes que yo encantada de estar contigo. Y yo. Ya te lo he dicho 1000 veces. Tú me dices ven y lo dejo todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Te sigo viendo. Hemos de hacer una pausa en este programa especial. Nuestra primera hora casi concluye. Os recordamos, estamos celebrando 30 años o más del Espacio en Blanco de Misterios en Radio Nacional, desde el Teatro Circo en Murcia, en un programa especial con un montón de invitados. Después de las noticias de las 3, las 2 en Canarias, os vamos a poner algunas psicofonías, algunas investigaciones que han hecho en Casas Encantadas, y luego lugares que no debéis de visitar cuando es de noche, y algunos misterios más de Murcia. No os vayáis, que enseguida regresamos. El Espacio en Blanco continúa.